En este video resolveremos el siguiente ejemplo referente a la conservación de la cantidad de movimiento lineal aplicado a una situación física. El ejemplo dice lo siguiente: un vagón de ferrocarril viaja a una velocidad de 20 km por hora y golpea a otro vagón idéntico que se encuentra en reposo. Si los vagones quedan enganchados como resultado de la colisión, determinar a la velocidad de los vagones acoplados después de la colisión y B, la velocidad a determinar en el punto A, es decir, la velocidad de los vagones acoplados luego de la colisión, pero para el caso en el que los dos vagones se dirigen el uno hacia el otro y el segundo vagón se acerca al primero a una velocidad de 10 km por hora. Vamos a ilustrar entonces la situación física que se nos presenta en el presente ejemplo. Recordemos que al esquematizar las situaciones físicas podemos analizar cómo interactúan las diferentes variables en el fenómeno físico que estamos estudiando. En este caso, la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Tenemos entonces el presente esquema en el cual podemos ilustrar qué sucede antes y después de la colisión. Observemos que antes de la colisión, el primer vagón, que vamos a denotar como vagón A, se acerca al vagón B que se encuentra en reposo. Y luego de que colisionan, ambos se van a mover juntos. Tenemos que determinar además dónde va dirigida el movimiento de ambos vagones acoplados. Como datos para resolver el presente ejercicio nos dan la masa de los dos vagones. Nos dicen que el segundo vagón es idéntico al primero, por lo que la masa del vagón A va a ser igual a la masa del vagón B. Nos indican además la velocidad inicial del vagón A, que es de 20 km por hora, aproximándose al vagón B, que como se encuentra en reposo tiene una velocidad inicial igual a 0 km por hora. Luego de la colisión, ellos van a viajar acoplados a una velocidad que desconocemos y que tenemos que determinar. Elegimos entonces el sistema que consiste de los vagones A y B y vamos a considerar un intervalo de tiempo muy breve, desde el instante preciso antes de la colisión hasta el instante justo después de la colisión, de modo que se puedan ignorar fuerzas externas como la fricción. Luego de esquematizar la situación física presentada en el presente ejemplo, resolvamos entonces para la variable desconocida que nos solicitan en el apartado A, donde nos solicitan la velocidad de los vagones acoplados después de la colisión. Conocemos entonces la masa de ambos vagones de ferrocarril, así como la velocidad inicial del primer ferrocarril. Tenemos que determinar entonces la velocidad final de los vagones acoplados. Para ello entonces vamos a hacer uso de la ecuación para la conservación de la cantidad de movimiento, que recordemos que nos dice que la cantidad de movimiento de un sistema antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Para un sistema de dos objetos que colisionan, la ecuación toma la siguiente forma: como la suma de las cantidades de movimiento lineal inicial de cada uno de los dos objetos igual a la suma de las cantidades de los movimientos lineales finales de los dos objetos. Vamos entonces a reemplazar los valores conocidos en esta expresión, pero para ello primero despejemos la variable desconocida. Recordemos que hemos deducido que la velocidad final de ambos objetos va a ser la misma, por lo tanto esta ecuación nos queda del modo siguiente: las masas de ambos vagones de ferrocarril son iguales, por lo cual la representamos con la letra M. Escribimos entonces M por velocidad inicial del vagón A más M por la velocidad inicial del vagón B igual a M por la velocidad final más M por la velocidad final, ya que ambos vagones tienen la misma velocidad final. Sacamos entonces factor común de esta expresión, M, que multiplica la velocidad inicial del vagón A más la velocidad inicial del vagón B igual a 2 veces la masa por la velocidad final. Cancelamos entonces la variable masa. Tenemos entonces la siguiente expresión para determinar la velocidad final de los vagones acoplados. Decimos entonces que la velocidad final de esos vagones acoplados va a ser igual a la suma de las velocidades iniciales de ambos vagones sobre 2. De esa expresión entonces
reemplazamos los valores conocidos y tenemos que la velocidad final del sistema de vagones acoplados va a ser igual a la velocidad final del primer vagón, que es de 20 kilómetros por hora, más la del segundo vagón, que inicialmente se encuentra en reposo, por lo que su velocidad inicial es de 0 kilómetros por hora, sobre 2, y eso nos da un valor para la velocidad final del sistema de vagones acoplado de 10 kilómetros por hora. Este es entonces el resultado obtenido para el cual un vagón de ferrocarril se acerca a otro que se encuentra inicialmente en reposo. Luego ambos vagones se acoplarán y se moverán a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Este es el resultado de la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B, en la cual ambos vagones se van a acercar el uno hacia el otro y nos dan la velocidad del segundo vagón, que es de 10 kilómetros por hora, para determinar cuál es la dirección y la magnitud de la velocidad final del sistema de vagones acoplado. En el siguiente esquema observamos la situación física para la parte B del presente ejemplo. Podemos observar que es muy similar al esquema presentado para la parte A del presente ejemplo, excepto que en este caso el segundo vagón, es decir, el vagón B, ya no se encuentra en reposo, sino que tiene una velocidad con magnitud de 10 kilómetros por hora. Hemos considerado el presente sistema de coordenadas, para el cual las variables tendrán una magnitud positiva si se dirigen hacia la derecha y una magnitud negativa si se dirigen hacia la izquierda. Por tanto, asumiendo que el primer vagón se mueve hacia la derecha, tendrá una magnitud de más 20 kilómetros por hora en su valor de velocidad inicial, en tanto que la velocidad inicial del segundo vagón va a ser igual a menos 10 kilómetros por hora, siendo el signo menos indicativo de que el vagón B se mueve de derecha a izquierda, de acuerdo al sistema de referencia que hemos seleccionado. Debemos determinar entonces no solo el valor de la velocidad final del sistema acoplado de dos vagones, sino también la dirección en la que se va a mover este sistema acoplado. Vamos a resolver entonces la parte B numéricamente. Podemos observar que para la parte B del presente ejemplo tenemos los mismos datos que para la parte A, excepto que la velocidad inicial del segundo vagón ya no es de 0 kilómetros por hora, sino de menos 10 kilómetros por hora. Aplicamos del mismo modo la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento lineal para el caso en que tenemos dos objetos que colisionan, tal y como lo explicamos en la resolución de la parte A del presente ejemplo, y vamos a desarrollar dicha ecuación de modo similar. Al desarrollar dicha ecuación de modo similar, observamos que obtenemos la misma expresión anterior, con la cual podemos determinar la velocidad final del sistema acoplado de dos vagones igual a la suma de las velocidades iniciales de ambos vagones sobre 2. Podemos observar que esa expresión nos indica que para este sistema acoplado la velocidad final no depende de la masa de ambos vagones. En esta expresión entonces reemplazamos los valores conocidos para determinar el valor de la velocidad final del sistema acoplado de vagones de ferrocarril. Tenemos que la velocidad final viene a ser igual a 20 kilómetros por hora más menos 10 kilómetros por hora sobre 2. Esto nos da entonces un valor igual a 20 más menos 10, que es de 10 kilómetros por hora sobre 2, y obtenemos entonces un valor para la velocidad final del sistema acoplado de vagones de 5 kilómetros por hora. Podemos observar que este valor de velocidad es menor que los valores de las velocidades en magnitud de ambos vagones antes de la colisión, ya que como se mueven el uno hacia el otro, es decir, en direcciones opuestas, la magnitud del vector velocidad resultante tiene que ser menor. Como nos dio un valor positivo de más 5 kilómetros por hora, tenemos entonces que el sistema acoplado de vagones se dirige hacia la derecha, es decir, sobre el eje X positivo. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre conservación de la cantidad de movimiento lineal.